Buenas noches, mi nombre es Mateo Vizcaíno, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y actualmente estoy cursando el tercer ciclo de la carrera de Derecho. A continuación les voy a presentar el tema sobre el resumen del artículo tratado, ¿no? Que es la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Para empezar, es importante definir la palabra sociología. La palabra sociología se divide en dos partes. La primera se divide en socio, que proviene del latín socius, cuyo significado es socio o compañero. Y la segunda es logía, que proviene del griego y cuyo significado es ciencia, estudio o tratado, dando así como resultado el estudio o tratado de los socios o sujetos sociales. Es así que podemos decir que la sociología estudia al sujeto y a la sociedad en sí. Como todo en este mundo tiene su pasado, tiene sus antecedentes, y para esto nos vamos a remontar a 1980, donde Elías Díaz dijo que hay un periodo llamado la prehistoria de la sociología, donde tiene sus comienzos a inicios del siglo XIX. Mientras que también algunos pensadores filosóficos cercanos a la sociología como Aristóteles y Montesquieu, como los más representativos, también apostaron a esta, ¿no? El pensamiento de Aristóteles rotaba en torno a la definición de una buena o mala legislación. Cuando ésta cumple con los requisitos de la eficacia de las leyes, el cumplimiento y la obediencia de las mismas. Por otra parte, Montesquieu asumía que las leyes como tal eh, guardaban una relación con la constitución de los gobiernos, las costumbres, los principios, la población, la religión, etc. Como nos podemos dar cuenta, estos dos pensadores guardan una relación, están encaminados hacia la existencia de la relación entre el orden social, en una sociedad obviamente, y se encaminan a la defensa de la comunidad política. Por otro lado, la obra de los sociólogos clásicos identifica una preocupación por la relación entre el derecho y la sociedad como tal. Y aunque estos son criticados por proponer una sociología jurídica encaminada a las leyes y que guarda una relativa concepción normativista del derecho, es decir, que asumen una validez del derecho porque son leyes y estas provienen del Estado. También está la filosofía del positivismo como un antecedente, donde se gestan ideas para la promulgación de una ciencia encargada de estudiar la sociedad denominada sociología. Ya se habla, ¿no? Se habla del inicio de la sociología, que es necesario estudiar a la sociedad. Y en ese escenario de la sociología se contribuye a la formulación de la sociología jurídica también. Y cabe recalcar que la sociología encamina a la sociología jurídica, se complementan, aunque como tales son diferentes, pero son complementarias. Todo esto especialmente durante los siglos XIX y los siglos XX. Por otro lado, en la teoría de Jean Carbonnier se da a conocer elementos en los que se distingue a la sociología del derecho y a la sociología jurídica. Por eso se permite y se puede enlazar estos dos términos, estas dos doctrinas, y con ello concluir un solo estudio, de una manera más amplia, de una manera mejor y mucho más posible, donde se dice que la sociología del derecho analiza lo que constituye el derecho mismo, es decir, reglas, instituciones, pero sin embargo la sociología jurídica engloba todos los fenómenos, pero de una forma más intrínseca, de una forma más a fondo, los engloba para que
puedan ser de una causa, un efecto, una ocasión, utilizados. Es un estudio más profundo en cuanto a las leyes, ¿no? Por eso la sociología del derecho, sociología jurídica, puede definirse también como aquella rama de la sociología que tiene como objetivo una variedad de fenómenos sociales, los fenómenos jurídicos o fenómenos del derecho. Es necesario también estudiar o definir la sociología del derecho y la sociología jurídica y estudiarlas por separado, dar una breve explicación de lo que significa y lo que representa cada una. La sociología del derecho es aquella que parte de la sociología del espíritu humano, de lo tangible, de lo interno del ser, de la realidad, de lo que se vive, lo que cada ser humano siente. Son expresiones naturales y propias de cada ser, algo que nos representa. Y también pueden ser de tradiciones consuetudinarias o innovaciones de una conducta que se tienen, que se vienen dando a lo largo de la sociedad. La sociología jurídica, por otro lado, es una creación que se viene dando desde el siglo XX y que determina algunas pautas sobre las principales razones. Se puede mencionar como un problema que la sociología jurídica sea un intento por aplicar conceptos y métodos de una ciencia hacia la sociología, a objetos tradicionalmente estudiados por otras ciencias, mientras tanto que la sociología y la jurisprudencia están divididas en distintas escuelas y la sociología jurídica trata de, de meter a estas ciencias dentro de la sociología donde no deberían estar. Renato Treves distingue en su obra tres concepciones diferentes de la sociología del derecho, las cuales corresponden a distintas etapas de la evolución teórica personal. Entre ellas está la disciplina, uno que promueve y desarrolla investigaciones para fines de carácter práctico. También está la disciplina que tiene como objeto el estudio de las relaciones entre el derecho y la sociedad. Una disciplina que desarrolla dos tipos de investigaciones diferentes pero conectadas entre sí e incluso complementarias, que lo habíamos visto. Y como resumen, la sociología jurídica tiene las siguientes características. Una que es vista como una disciplina o como una especialidad de la sociología. Otra que en general no es definida como una disciplina del derecho. Y en cuanto a sus métodos y formas, podríamos decir que el conocimiento está más vinculado a la sociología que al derecho. Aunque no de manera exclusiva, también hace énfasis en el uso de métodos de investigación, pretende un análisis crítico de las circunstancias, de las situaciones jurídicas. Una aproximación más realista, se podría decir, se ocupa de los fines y las funciones del derecho, aunque no tiene exclusividad sobre el tema. Además, se ocupa de la organización del sistema legal, de sus operadores y la forma en que las personas definen la justicia, la realidad jurídica. La construcción de la sociología jurídica atraviesa por dos etapas claramente identificadas. La primera de ellas es la relación con la construcción de una sociología puramente teórica, con una fuerte resistencia a la investigación empírica y a la crítica del derecho, a principios del siglo XX. La segunda la relaciona con el proceso de industrialización de la sociología jurídica en las universidades, en los centros de aprendizaje, campus, etcétera. La trata de relacionar, de industrializar, de hacerle una doctrina dentro de estos campos de estudio. Bien, la sociología en América Latina
comienza su proceso a mediados del siglo XX, que es a donde vamos a enfocarnos, ¿no? Donde el trabajo se enfoca, donde se dan varios autores a conocer, y luego de varias reflexiones en el tiempo, se han encontrado estudios de corte históricos, cronológicos, estudios de corte político, de corte crítico político, cuyos autores se los menciona a continuación. Están los estudios de corte histórico cronológico estudiados por América Latina de Nicholas Wirtz, América Latina de Heinz Sotang y de América Latina de Aldo Solari. En cuanto a los estudios de corte crítico político, están Wellister Abrir de las Ciencias Sociales, el Impensar de las Ciencias Sociales, la Psicología de 1994 y Santiago Castro Gómez. En estos dos contextos, en estos dos estudios se podría decir. Y así, según lo investigado en Ecuador, se puede decir que hay una escasa y un escaso estudio sobre la sociología del derecho, es algo perjudicial. Se han encontrado archivos remotos en la ciudad de Quito, pero no encaminados en sí a la sociología, y esto es muy malo para el país, ya que si se estudiaría la sociología del derecho marcaría un antes y un después, ya que es muy importante si se lo investiga, si se lo lleva a cabo para la sociedad ecuatoriana. Y la sociología también del derecho dentro del derecho ecuatoriano es lo más importante, ya que se ocuparía de lo esencial y específicamente de una dimensión social del derecho y también de explicar el curso de los procesos involucrados en ella. Y así no se puede disociar de los aspectos cognitivos de los institucionales y éticos. Con esto concluyo mi presentación y agradezco mucho su atención.